de intensidad, no se producía un potencial de acción siguiendo la ley del todo o nada, pero eso no significaba que se producieran cambios transitorios de pequeña magnitud y duración del potencial de membrana en recurso, ¿sí? La parte que vamos a hablar ahora viene a ser la transmisión sináptica de la neurona, ¿ya? Y el primer concepto que nos va a quedar es que una sinapsis viene a ser la unión entre una neurona presináptica y una neurona postsináptica, pero también puede ser una fibra muscular, esquelética, lisa o cardíaca, o puede ser también una célula glandular efectora, como vamos a ver en la parte indomática. Entonces la sinapsis viene a ser la unión entre no solamente una neurona presináptica, sino también una neurona postsináptica, una fibra muscular lisa, cardíaca o esquelética y una célula efectora como puede ser una célula glandular. Y vamos a ver también que la transmisión sináptica no consiste en la transmisión de un impulso eléctrico de una neurona a otra, no. Vamos a ver, ¿no es cierto?, apoyándonos en los principios de convergencia y divergencia, que una neurona postsináptica recibe botones terminales de muchas neuronas presinápticas. Y por otro lado, una neurona presináptica se diverge en numerosas neuronas postsinápticas. ¿Ya? Esa idea la vamos a tener, el principio de divergencia y el principio de convergencia. Ahora, vamos a darnos cuenta cómo al final la neurona postsináptica actúa realmente como un centro integrador en que estímulos excitatorios e inhibitorios van a confluir y va a depender de una suma, por decirlo así algebraica, si esta neurona postsináptica alcanza el nivel de activación y se produce un potencial de acción, o por si el contrario, no se alcanza el nivel de activación y no se alcanza el potencial de acción, ¿sí? Y este ajuste es necesario porque la actividad neurológica, la actividad neural, debe ser sumamente precisa y coordinada, ¿sí? Bien, entonces seguimos, estos son los objetivos, ya lo van a en el aula virtual, y vamos a comenzar hablando sobre la anatomía funcional, ¿sí?, de la neurona. Entonces dice que en promedio cada neurona se divide para formar más de 2000 terminaciones sinápticas. Miren, ¿no? O sea, cada neurona su axón se divide y forma aproximadamente 2000 botones terminales. Y como el sistema nervioso central humano está formado 10 a las 11 neuronas, se deduce que hay cerca de 2 por 10 a la 14 síntesis, ¿sí? O sea, miren esta red neural, ¿no?, altamente compleja, que es la que permite una actividad funcional adecuada. Pues estos son como datos, ¿no? Se calcula que en la corteza cerebral el 98% de la sinapsis se halla en las dendritas y solo el 2% de los cuerpos celulares, y en la médula espinal la proporción de terminaciones en dendritas es menor. Se conoce cerca de 8000 terminaciones en la dendrita de una neurona espinal típica y cerca de 2000 en el cuerpo celular. Solamente para explicar la complejidad de la transmisión sináptica. No consiste en una simple transmisión de un impulso eléctrico de una neurona a otra, sino que es mucho más complejo. ¿Qué me interesa que tengan en cuenta? Primero, aquí está representada la anatomía funcional de una sinapsis. Tenemos el botón terminal que corresponde a la neurona presináptica, y aquí hay una fe de rata que significa, debería ser la densidad postsináptica. Este engrosamiento de la membrana no es presináptico, es postsináptico porque se encuentra en la célula postsináptica, que puede, en este caso sería una neurona, ¿sí? Y vemos cómo en el botón terminal encontramos microtúbulos, que como hemos visto son proteínas estructurales que participaban en qué aledas, que participaban en microtúbulos. En el transporte exoplásmico, ¿no es cierto? Toda la maquinaria sintética de proteínas y la neurona está en el cuerpo y debe ser transportada hacia los botones terminales por esos motores moleculares como son la silicina, ¿no?, y llegan al botón terminal. En el botón terminal encontramos las mitocondrias porque se necesita energía, y
también vamos a encontrar vesículas claras, pequeñas, de fondos claros, vesículas pequeñas, fondos densos, y vesículas grandes, ¿sí? Que son los que van a contener los neurotransmisores. Y vamos a ver que en el botón terminal, estas vesículas se agrupan en estas zonas, que son las zonas activas. ¿Qué encontramos en las zonas activas? Son zonas donde hay alta concentración de canales de calcio y de nos quedamos con eso. Luego, en la densidad posináptica vamos a encontrar ¿qué cosa? Vamos a encontrar receptores para neurotransmisores, vamos a encontrar proteínas de unión como son las neurolexinas. O sea, no basta que el neurotransmisor sea liberado a este espacio que se llama la hendidura sináptica, sino que el neurotransmisor debe ser secretado en la cercanía de su receptor, que está en la membrana postsináptica. Este orden lo confieren las neurolexinas, son proteínas de unión, es decir, le dan orden a la sinapsis de modo que el neurotransmisor sea secretado en la cercanía de su receptor para lograr una mayor eficiencia. ¿Ya? Y también vamos a ver que hay enzimas como la acetilcolinesterasa, de las cuales ustedes ya deben saber porque hay bioquímica y vamos a hablar más adelante. ¿Nos quedamos con esa idea? Fácil, ¿no es cierto? ¿Cómo es la anatomía de la sinapsis? El botón terminal, que pertenece a la neurona presináptica, y una densidad posináptica que corresponde a la neurona presináptica. ¿Ya? Bien. Ahora, ¿cómo ocurre a nivel del botón terminal la secreción de un neurotransmisor? Hemos visto que los neurotransmisores se encuentran, por decirlo, empaquetados en vesículas, ¿no es cierto? Y hemos visto que cuando se produce un estímulo y se alcanza el nivel de activación, se produce ¿qué cosa? La apertura de los canales de sodio. Hay una despolarización de la membrana que ocurre, doctora, ¿dónde ocurre principalmente, dónde se origina el potencial de acción? En las neuronas motoras, y dónde se genera el potencial de acción en las neuronas sensitivas. Porque son áreas que tienen mayor cantidad de canales de sodio por unidad de superficie. ¿Qué dice, doctora? ¿Dónde se produce? Lo hemos dicho, ¿no? En las neuronas motoras, en el segmento inicial, y en la sensitiva mesa, ¿dónde? En el primer nudo de arranque. Sí, entonces lo que damos es que se produce el potencial de acción, viaja a nivel del axón, y esta despolarización llega al botón terminal. ¿Sí? Y en el botón terminal, lo que hace la despolarización es a nivel de las zonas activas aperturar los canales de calcio. Entre el calcio, y no es más que una repetición de lo que ocurre en todas las células, se favorece la exocitosis. Lo mismo van a ver en el endocrino, ¿no es cierto? Cuando la glucosa entra a la célula beta, aumenta la concentración de ATP, y lo que hace la concentración de ATP es cerrar los canales de potasio. Cuando se cierran los canales de potasio en la célula beta, la membrana se despolariza, y ¿qué ocurre? Se aperturan los canales de calcio que favorecen la secreción de insulina. Es lo mismo pasa acá. Entonces, esta vesícula que tiene el neurotransmisor adentro se trasloca, es decir, se desplaza y se fusiona con la membrana del botón terminal. Se abre una pequeña abertura por la cual libera el neurotransmisor, inmediatamente se cierra y es incorporada por el exocitosis. Ese mecanismo se llama secreción por mesoflujo. ¿Ya? Así lo común. Ahora, dice acá, para que esto es lo que hablamos de las neurolexinas, y si bien no está bien entendido, ¿no es cierto?, estos mecanismos por lo cual ocurre la fusión y la exocitosis de las vesículas con la membrana del botón terminal, sí se sabe que hay la participación de proteínas, ¿no es cierto? En este caso tenemos la sinaptobrevina, que está en la membrana, ¿no es cierto?, de la vesícula de secreción, y la sintaxina, que está en la membrana del botón terminal. Entonces, y también hay otras como el SNAP. Y vemos que la integración de estas proteínas permite ¿qué cosa? La fusión y
función del neurotransmisor. Entonces, para la próxima clase, sobre todo el grupo de prácticas, me van a explicar cómo es la acción de la toxina botulínica y cómo la toxina tetánica altera la transmisión sináptica. Hay que escuchar hablar del tétanos, hay que escuchar hablar del botulismo, que usan con parálisis. Entonces, ¿por qué? Porque realmente, lo van a explicar más bonito, pero son proteasas. Realmente estas toxinas son enzimas que degradan la sinatoremina a una y la sintaxina a la otra, alterando la transmisión. ¿No? Bien, ¿preguntas hasta ahí? Arguedas, ¿preguntas? ¿Todo claro? ¿Sí? Bien, entonces, hasta acá terminamos la parte con el que interviene la neurona presináptica. Hasta acá estamos en neurona presináptica. ¿Sí? Hemos visto cómo se genera un potencial de acción, hemos visto cómo este potencial de acción despolariza la membrana al botón terminal, cómo se aperturan los canales de calcio y se libera el neurotransmisor. Y ahora vamos a ver a continuación, ¿sí?, lo que ocurre a nivel, ¿no es cierto?, de la membrana postsináptica. Este dibujo es un poquito complicado, pero ya creo que no hay, y voy a tratar de explicar de una manera más sencilla. Bien. Hemos dicho, primera idea, ¿no es cierto?, que la transmisión sináptica no es simplemente la transmisión de un impulso eléctrico de una neurona presináptica a una postsináptica, sino que es algo mucho más complejo. ¿Ya? Es muy difícil que el estímulo producido por una neurona presináptica, es muy difícil que produzca un potencial en la otra neurona. Entonces, lo que ocurre es esto. Tenemos acá la membrana de la neurona postsináptica. ¿No es cierto? Esto me lo van a repetir los grupos de práctica del día jueves. ¿Sí? Y habíamos dicho que el potencial de membrana es negativo. ¿Cuál es el potencial de membrana? Doctor, ¿cuál es el valor del potencial de membrana en reposo de la neurona? ¿Qué hemos dicho hasta ahora? Menos 70 milivolts. ¿Ya? Voy con el doctor ahí. Entonces, hemos dicho que hay un principio de convergencia, ¿no es cierto? O sea, esta es la neurona postsináptica y vamos a ver que muchas neuronas presinápticas envían sus botones a esto. Entonces vamos a representar así, ¿no? Este es el botón terminal de una neurona, este es el botón terminal de otra neurona y este es el botón terminal de otra neurona. ¿Sí? Y vamos a ver también en otro color, hay otros botones terminales, vamos a representar en azul de otra neurona y aquí de otra. Entonces, es muy difícil que un solo botón terminal te pueda alcanzar el nivel de activación. ¿Sí? Y habíamos dicho, para seguir la hilación, doctora, ¿qué pasaba cuando un estímulo es subumbral, no alcanza el umbral de intensidad? ¿Se produce un potencial de acción? No. ¿Qué se producía? ¿Cómo se llamaban esos? Exactamente. Habíamos dicho que cuando un estímulo es subumbral, si bien no se genera un potencial de acción, no significa que no se producían pequeños cambios en el potencial de membrana de pequeña intensidad y tránsito. ¿No es cierto? Entonces, la descarga de cada botón terminal va a producir una variación del potencial de membrana de reposo, pero solamente en el sector contiguo a la membrana, ¿no? Entonces vamos a hacer una separación así, ¿ya? O sea, este va a producir cambios a este nivel nada más, este va a producir solamente a este nivel, este va a producir solamente a este nivel y este va a producir solamente a este nivel. ¿Sí? O sea, el botón, al liberar su neurotransmisor,
va a producir un cambio en el potencial de membrana en reposo de la membrana contigua. ¿Sí? ¿Ya? Acuérdense siempre, lo que vemos hasta ahora, donde todo esto, los potenciales de acción y los potenciales eléctricos son fenómenos eléctricos. O sea, los electrotónicos y el potencial de acción son fenómenos eléctricos. Y los fenómenos eléctricos están dados por ¿qué? Por el paso de iones. En otras palabras, los neurotransmisores lo que hacen es aperturar o cerrar canales iónicos que van a modificar el potencial de membrana en reposo. ¿Sí? Entonces, supongamos que en color rojo tenemos botones terminales que liberan el GABA. ¿Sí? Y el GABA es un neurotransmisor que te produce apertura de canales de cloro. ¿Sí? Si te produce la apertura de canales de cloro, ¿qué cambio crees que va a producir en el potencial de membrana en reposo? Dejen a la autora. Primero, ¿el cloro tiene carga positiva o carga negativa? Negativa. ¿El cloro es un anión principalmente extracelular o intracelular? Dejen a la autora, los labios lo llaman. Extra. Entonces, ¿cuál sería la tendencia del cloro? Si este neurotransmisor te abre los canales de cloro, ¿qué va a pasar con el cloro? A ver, ordenate bien. Ingresa. ¿Y va a producir un cambio en el potencial de membrana en reposo? Es decir, ¿se vuelve más negativo o menos negativo? Más negativo. ¿Lo aleja del nivel de activación? O sea, ¿vuelve menos excitable o lo vuelve más? ¿Más hacia arriba o más hacia abajo? Si tú tienes un menos 90 o menos 70 y estás ingresando cloro que tiene carga negativa, probablemente el potencial de membrana de reposo se va a ¿cuánto? Menos 100. Lo aleja el nivel de activación. ¿No es cierto? Entonces, podemos decir que estos botones que liberan GABA, ¿no es cierto? Al entrar el cloro, esta parte de la membrana se vuelve más electronegativa, se aleja del nivel de activación, y entonces estamos hablando de los potenciales posinápticos inhibitorios. ¿No es cierto? Acá. ¿Sí? Pero por ejemplo, los botones que están en azul de repente te liberan serotonina. Y la serotonina es un neurotransmisor que te va a cerrar los canales de potasio. ¿Qué efectos crees, doctora, que va a tener el cierre de los canales de potasio en la membrana? Es una quebrada, no se puede mirar, pero es la regla de esa ¿ah? Ya, o sea, más posible, o sea, están menos electronegativos. ¿Por qué? Porque el potasio no sale. ¿No es cierto? Entonces el potencial de membrana de reposo no estará en menos 70, sino quizás en cuánto. Una cifra. ¿Menos 80 o menos 60? Menos 60. Entonces lo está aproximando al nivel de activación. Entonces vemos que en estos botones azules, donde se está liberando un neurotransmisor, el potencial de membrana se hace menos electronegativo, entonces se acerca más al nivel de activación. Entonces estamos hablando de los potenciales posinápticos excitatorios, ¿no? Y al final es la suma algebraica de inhibición u excitación si va a determinar que esta neurona posináptica ante tantos estímulos va a alcanzar el nivel de activación y va a descargar. ¿Sí? En este caso, como un ejemplo, si llama, veo tres botones, tres potenciales posinápticos inhibitorios, dos excitatorios, y probablemente al predominar los potenciales posinápticos inhibitorios, esta neurona, pese a los numerosos estímulos que recibe, no descarga. ¿Ya?
¿Esto ocurre en la neurona presináptica o postsináptica, doctor? En la postsináptica. ¿Ya? ¿Preguntas hasta ahí? Fácil, ¿no es cierto? Entonces, el ejemplo que te pone ahí es el fenómeno de inervación recíproca. Y para ponerte este ejemplo práctico, te habla del reflejo rotuliano. O sea, en el reflejo rotuliano es una actividad refleja, tú percutes el tendón rotuliano y se produce la extensión de rodilla. ¿No es cierto? ¿Cuál es el músculo agonista, doctor, músculo agonista de la extensión de rodilla, doctora? ¿Cuál es el agonista? O motor primario, no sé cómo le llaman, de la extensión de rodilla. ¿Ah? ¿Cuál? Recto femoral. ¿Tú qué dices, doctora? ¿Cuál es el agonista o motor primario de la extensión de rodilla? Marcelo, ¿cuál es? Pero no es que pase, ¿no? ¿No es el cuádriceps? Y el agonista de la extensión, el agonista del cuádriceps, ¿cuáles son los músculos antagonistas? Atrás, doctora, ¿cuáles son los músculos? ¿Cuál es el antagonista del cuádriceps? En otro lado dice cuáles son los flexores de rodilla. Hay que repasar, ¿ah? El músculo de la patita de ganso, ¿no? Pero le dicen así, ¿ya? Claro, entonces tú para lograr la contracción eficiente del agonista necesitas que tu agonista se relaje. Entonces lo que dice acá, mira, es que al percutir el tendón rotuliano se estimula este receptor sensitivo, ¿sí? Que es parte de esta neurona del ganglio dorsal. Se genera un potencial de acción que viaja hacia la neurona del asta anterior, que es la que da inervación al músculo cuádriceps, ¿no? Y probablemente se forman mayor cantidad de potenciales postsinápticos excitatorios que llevan a la contracción del músculo. Se genera un potencial de acción en la neurona motora y al generarse el impulso eléctrico se produce la contracción del cuádriceps. Pero por otro lado, este mismo impulso, que lo vamos a ver después cuando hablemos de reflejos, entra por la misma raíz dorsal, no va directo a la motoneurona que da inervación al cuádriceps, sino que hace sinapsis con esta interneurona inhibitoria. De eso lo van a hablar el jueves cuando hablemos de la inhibición por retroalimentación, que viene a ser la interneurona de Renshaw. Y esta, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? Hace sinapsis con la neurona motora que da inervación a los músculos antagonistas. Pero generalmente acá probablemente no se forman más potenciales postsinápticos excitatorios, sino de tipo inhibitorio. De modo que esta neurona cesa de enviar información y se produce la relajación de los músculos antagonistas. Ese fenómeno se llama inervación recíproca. Y se da por lo que hemos visto, cómo se generan potenciales postsinápticos excitatorios en unas neuronas y en otros van a predominar los potenciales postsinápticos. ¿Preguntas hasta ahí? Ahora, hay un fenómeno de suma temporal y suma espacial, que vamos a hablar el jueves, ¿sí? Pero para ir adelantando. Entonces, la suma temporal está dada por la repetición y la suma espacial por el número, ¿ya? Lo vamos a entender así. Es para que son mecanismos o propiedades que hay en el tejido nervioso para que estímulos de tipo subumbral puedan alcanzar el nivel de activación. Eso me lo van a detallar más ustedes el día jueves, pero en líneas generales. Esta es la suma temporal. Si hemos dicho que el potencial de membrana en reposo es menos 70 y el nivel de activación está en menos 55, yo necesito un estímulo de por lo menos más 15 milivoltios para producir un potencial de acción. ¿Sí? Entonces, en la suma temporal, esta viene a ser la neurona presináptica y esta viene a ser la neurona postsináptica. Entonces,
El estímulo de la neurona A de repente no es de más 15 milivoltios, de repente es de más 12. Entonces, ¿permite alcanzar el nivel de activación? No. ¿No es cierto? Porque probablemente se llega a cuánto? A un nivel de menos 58. No se alcanza el nivel de activación. Pero hemos dicho que estos estímulos subumbrales producen cambios transitorios, ¿no es cierto?, de leve duración de la membrana. Entonces, llegamos a los menos 58 milivoltios, no se alcanzó el nivel de activación, y luego este potencial de membrana comienza a descender, ¿no? A menos 59, ¿sí? Llegamos a menos 60, y cuando estamos en menos 60 milivoltios, la misma neurona vuelve a descargar un estímulo de más 12. ¿Le permite alcanzar el nivel de activación? Sí, porque está partiendo de repente de 60, ¿no es cierto? Menos 12 le permite alcanzar el nivel de activación. Eso se llama suma temporal. Es la misma neurona y está determinada por la repetición. Si la misma neurona presenta una descarga antes que la variación del potencial de membrana de reposo del primer estímulo se disipe, probablemente le permita alcanzar el nivel de activación. ¿Ya? Y la suma espacial más fácil, o sea, esto está dado por el número de neuronas. La neurona posináptica, A y B son presinápticas. Esta descarga más 12, esta descarga más 8. Individualmente no les alcanza para alcanzar el nivel de activación de la neurona posináptica, pero si ambas descargan simultáneamente, tienes un impulso, tienes un estímulo de más 20 milivoltios, ¿le permite alcanzar el nivel de activación? Sí. ¿Ya? A eso se refiere los fenómenos de suma temporal y suma espacial, propiedades de la membrana, por los cuales, o fenómenos por los cuales estímulos subumbrales permiten a la neurona posináptica alcanzar su nivel de activación. Ahora vamos a hablar de la inhibición y la facilitación en la sinapsis. ¿Ya? Hay dos tipos, van a leer para el día jueves, a raíz de una pregunta del doctor Villanueva. Hay un tipo de inhibición directa y hay otro indirecta y directa, que va relacionada al periodo refractario. ¿Ya? Nosotros vamos a hablar de la inhibición y facilitación en la sinapsis. Y vamos a ver que hay una inhibición presináptica y hay una inhibición postsináptica. ¿Sí? Hasta ahí vamos. La inhibición presináptica es una sinapsis de tipo axo-axónico. ¿Sí? Ustedes ven cómo el axón de la interneurona hace sinapsis con el axón de la neurona presináptica. Y la inhibición postsináptica es una sinapsis de tipo axosomático, porque vemos cómo esta interneurona, su axón, hace sinapsis con el soma de la neurona postsináptica. Entonces, la inhibición presináptica es de tipo axoaxónico y la inhibición postsináptica es de tipo inhibición axosomática. ¿Qué ocurre acá? En la inhibición postsináptica, lo que hemos visto, se libera un neurotransmisor. Este neurotransmisor que puede producir la apertura de los canales de cloro o la apertura de canales de potasio. O sea, se aperturan los canales de cloro, el cloro es un anión extracelular, tiene carga negativa, ingresa y te hiperpolariza la membrana. ¿Sí? Por otro lado, si se abren los canales de potasio, lo mismo, ¿no? El potasio es un catión, tiende a salir y también te va a producir una hiperpolarización de la membrana. ¿A qué se refiere el término hiperpolarización, doctor? Cuando hablamos de la hiperpolarización de la membrana, ¿qué entiendes tú por hiperpolarización? Se hiperpolariza. ¿Ah? Está más excitable. ¿Tú, doctora, qué entiendes por hiperpolarización? Se vuelve menos eléctrico, más excitable, como dice la autora. Esa es la hiperpolarización. ¿Tú qué dices, doctor? También estás de acuerdo. ¿Tú, doctor, qué dices? ¿A qué se refiere la hiperpolarización? Igual.
¿Tú qué dices, doctor? ¿Estás de acuerdo o no? La hiperpolarización de la membrana. A ver, ¿a qué se refiere la tú me entiendes por hiperpolarización? Acá dicen que se vuelve más excitado. ¿Qué dices? Lo contrario, muy bien. Claro. O sea, nosotros sabemos que el potencial de membrana es negativo. Se hiperpolariza, se vuelve más negativo. Y la despolarización entendemos como la inversión del potencial de membrana, es decir, más positivo. Entonces la inhibición postsináptica, cuando la interneurona libera este neurotransmisor, se produce en la apertura de canales iónicos del cloro, del potasio, y la membrana se hiperpolariza, se hace menos excitable. Entonces es más difícil generar un potencial de acción. Y en la inhibición presináptica, lo mismo, solamente que básicamente la sinapsis es como el botón terminal. La interneurona, en la inhibición presináptica, libera el neurotransmisor. El neurotransmisor, como hemos dicho, puede producir la apertura de canales de potasio. El potencial de membrana en el botón terminal se hace más negativo, y cuando el potencial de acción viene bajando, lógicamente, si el botón terminal está más electronegativo, está más hiperpolarizado, este potencial de acción pierde fuerza. ¿Sí? Y si pierde fuerza el potencial de acción a nivel del botón terminal, ¿sí? ¿Qué crees que puede pasar? Por lo que has visto hasta ahora, estamos hablando a nivel del botón terminal, el potencial de acción perdió fuerza. ¿Qué va a pasar? Se debe equilibrar. Se debe equilibrar. ¿Cómo? Se debe equilibrar. Se va a equilibrar. ¿Tú qué dices? Doctor, al fondo, ¿tú qué dices? Si el potencial de acción pierde fuerza, ¿qué sucede a nivel del botón terminal? Se despolariza. ¿Tú qué dices, doctora? Atrás. Doctora, ¿tú qué dices? ¿Se despolariza también? A la contra. El potencial de acción pierde fuerza. Y si pierde fuerza o magnitud del potencial de acción, ¿qué va a pasar? ¿Se van a aperturar canales de calcio? No. Si no se aperturan canales de calcio, ¿puede haber exocitosis? No. ¿Se libera el neurotransmisor? No. Entonces se libera la transmisión sináptica. ¿Ya? Luego, aquí hay un sistema de retroalimentación negativa. Esta viene a ser inhibición por retroalimentación. Esto me lo van a hablar en la práctica, ocurre a nivel del cerebelo, pero este es mucho más importante. Entonces, ¿qué se refiere la inhibición por retroalimentación? Se genera un potencial de acción en esta neurona que viaja por el axón, pero el mismo axón emite una colateral, ¿sí? Que hace sinapsis con esta interneurona inhibidora. Y esta interneurona inhibidora, ¿qué sucede? Lo que va a hacer es inhibir a la neurona, no solamente a la neurona donde se generó el potencial de acción, sino también a la neurona motora específica. Eso lo vamos a ver mucho cuando veamos la parte también de lo que es transmisión neurosensitiva, dolor, temperatura, tacto, ¿ya? Pero es una inhibición por retroalimentación. Y esta interneurona inhibidora, siempre acuérdense de la famosa interneurona de Renshaw, que la vamos a ver más tarde. ¿Preguntas hasta ahí? Esto es una inclusión, ¿no? Ahora vamos a hablar de la transmisión neuromuscular, ¿ya? Y vamos a hablar de la unión neuromuscular, que es una forma especial de sinapsis química. O sea, la unión neuromuscular es una estructura especializada, no es una sinapsis química entre una neurona presináptica y una neurona postsináptica, sino que va a ser entre una neurona presináptica y una fibra muscular de qué tipo? ¿Qué tipo? La unión neuromuscular es una sinapsis química formada por la unión
de una neurona presináptica con una fibra muscular de tipo esquelético. ¿Ya? O sea, músculo estriado. Ojo, la unión neuromuscular es sumamente especializada. No se produce entre la neurona, una fibra muscular lisa, o entre la neurona y fibra muscular cardíaca, ¿no? Es entre neurona y fibra muscular esquelética o músculo esquelético. ¿Ya? Bien. Y aquí te vamos a ver. Acá está la representación, ¿no es cierto? Vemos como un botón terminal va a llegar, ¿no es cierto?, a esta área de la fibra muscular lisa, que viene a ser, ¿no es cierto?, formada por la sarcolema o membrana, que presenta pliegues, ¿no? Y en estos pliegues vamos a presentar los receptores colinérgicos. ¿Qué es un receptor colinérgico, doctor? ¿Quién se une a los receptores colinérgicos? ¿Qué neurotransmisor se une a los receptores colinérgicos? La acetilcolina, ¿no es cierto? Pero vamos a ver que los receptores de tipo colinérgico pueden ser muscarínicos y nicotínicos. A nivel del músculo, ¿qué tipo de receptor colinérgico encuentras? ¿Nicotínicos o muscarínicos? Muscarínicos. ¿Qué dices tú, doctor? ¿Muscarínicos o nicotínicos? A nivel de la unión neuromuscular. ¿Ah? Nicotínicos. Son los receptores colinérgicos de tipo nicotínico. Entonces vemos acá cómo tenemos un botón terminal, tenemos la vaina de mielina, ¿no es cierto? Tenemos las vesículas que contienen acetilcolina, que se agrupan cerca de las zonas activas, que son ricas en canales de calcio, porque es indispensable para la exocitosis. Vemos cómo la membrana de la fibra muscular sarcolema presenta pliegues, ¿no es cierto? Y en estos pliegues vamos a encontrar los receptores de tipo nicotínico. ¿Ya? Hasta ahí vamos viendo el estructura. Luego, vamos a ver acá los fenómenos que ocurren. Llega el potencial de acción, o sea, el estímulo alcanzó el nivel de activación. Viene el potencial de acción, el botón terminal se despolariza, es decir, su potencial de membrana se invierte, y a nivel de las zonas activas se aperturan los canales de calcio. El calcio ingresa y, como ya hemos visto, favorece la exocitosis, es decir, la liberación de la acetilcolina. La acetilcolina se une a sus receptores nicotínicos y favorece la entrada del sol. Pregunto, ¿por qué la unión de la acetilcolina a su receptor nicotínico, por qué, doctora, favorece la entrada del sol? ¿Por qué crees que si la acetilcolina se une a su receptor nicotínico, entra el sodio? ¿Y el sodio qué va a producir? ¿Una interpolarización o una despolarización? Una despolarización, porque se va a invertir el potencial de membrana de la fibra muscular. ¿Por qué la unión de la acetilcolina a su receptor produce la entrada de sodio? Déjame recordar para el juego, ¿no? ¿Qué dice? Abuelo, arriba, ¿qué dices tú? ¿Ah? Doctor. No, porque el receptor nicotínico es un canal de sodio que pertenece a la neurona. Habíamos dicho que hay canales de sodio dependientes de voltaje, como vemos en la neurona, pero acá son canales de sodio dependiendo del ligando. O sea, la acetilcolina se une a su receptor y este receptor tiene cambios conformacionales que se abren y deja pasar el sodio. Y el sodio produce una despolarización, ¿no es cierto? Que se extiende y ya como ustedes con la otra realidad, todo el mecanismo de la contracción. ¿Sí? Hasta ahí vamos. Pero yo necesito que esta acetilcolina
no esté unida mucho tiempo a su receptor nicotínico. ¿Por qué creen? ¿Por qué, doctora? Y para eso ustedes han llevado la parte bioquímica, ¿no? Para eso ahí hay una existencia de una enzima que es la acetilcolinesterasa. ¿Por qué crees que la acetilcolinesterasa tiene que remover, ¿no es cierto?, a la acetilcolina de su receptor? Estamos hablando de músculo escleral. Y como decía el grupo de práctica, en las películas de la Primera Guerra Mundial van a ver que los uniformes de nosotros tenemos su máscara de gas. Como ahora hay otros, en el armamento de la Primera Guerra Mundial eran precisamente los gases tóxicos que eran inhibidores de la acetilcolinesterasa. Piensen ahora, ¿por qué necesito que se remueva la acetilcolina de su receptor? ¿Ah? Y aquí sigue, no sé lo que va a pasar. ¿Ven? O sea, el músculo no se relaja. ¿Cuáles son los músculos respiratorios que tú conoces? Entonces, prácticamente lo que moría nosotros hace un paro de cáncer. Eso tiene que ver con lo que estuvimos hablando, por ejemplo, los musculares. Los musculares son un nivel de digamos que no es un paro respiratorio, yo lo necesito remover. ¿Ya? Entonces, siempre acuérdense en eso. Cuando yo veo el sistema nervioso autónomo, veo los dos principales receptores, neurotransmisores, es la acetilcolina y la noradrenalina. La acetilcolina tiene vida media corta en la sangre, ¿por qué? Porque tiene que ser removida por la acetilcolinesterasa, que es el mecanismo, ¿no es cierto?, de eliminación. Y las catecolaminas no son degradadas, son recaptadas a nivel de las terminaciones nerviosas. ¿Ya? ¿Preguntas hasta ahí? Bien. Luego vamos a ver esta parte. Este es lo que hemos dicho que la fibra muscular lisa y la fibra muscular cardíaca, ¿sí?, no existe unión neuromuscular. ¿Ya? La unión neuromuscular es una estructura especializada entre un botón terminal y una fibra de músculo esquelético. Lo que ocurre a nivel de la fibra muscular lisa y el músculo cardíaco es lo siguiente. Una fibra nerviosa autonómica se bifurca en varias ramas, ¿sí? Y cada rama presenta a cada cierto trecho estas dilataciones que son las varicosidades. Y estas varicosidades son las que contienen los neurotransmisores, que puede ser acetilcolina o puede ser amiloidina. En otras palabras, a diferencia de la unión neuromuscular, que es una estructura especializada en la cual un botón terminal inerva una fibra muscular esquelética, en las sinapsis al paso, así se llama, que observamos en el músculo cardíaco de fibra muscular lisa, una rama nerviosa, una fibra nerviosa autonómica da inervación a varias fibras musculares lisas, ¿ya? Y a varias fibras musculares cardíacas. Entonces, por ende, ¿no es cierto? Primero, como la autora en la parte práctica, la diferencia, ¿no? El sistema nervioso autónomo se encarga de la inervación de la fibra muscular lisa, de la fibra muscular cardíaca, sistema nervioso somatomotor del músculo esquelético. ¿Sí? Ahora, la transmisión a nivel de la sinapsis al paso es lenta y difusa. La transmisión a nivel de la unión neuromuscular es rápida y localizada. No quiero que alguien me diga por qué. ¿Quién no ha participado? Doctora, atrás. Tú, dime, ¿por qué crees que por todo lo que has aprendido hasta ahora, que la transmisión a nivel de la unión neuromuscular es rápida, localizada,
y a nivel del sistema nervioso autónomo en la sinapsis a pasos lenta y difusa. ¿Ya? A ver, si no participaba. Doctor. Por lo que estás viendo para ver. ¿Por qué crees que acá, por qué la sinapsis al paso, tú crees que es difusa la transmisión del impulso? No es localizada. Porque una fibra da inervación una fibra nerviosa autonómica da inervación a varias fibras musculares, ¿no es cierto? Y en el sistema de la unión neuromuscular, no es una fibra, es un botón para una fibra muscular esquelética. Ahora, ¿por qué crees que acá es lento y en la unión neuromuscular es rápido? Según tus conocimientos adquiridos hasta ahora, que paras repasando en la casa el fin de semana. En verdad son la primera clase. Doctora, las fibras postganglionares, ¿qué tipo de fibras son? A, B o C. Lo hemos hecho al efecto del cuadro. A, B o C. Arguedas, A, B o C. C. ¿Las C son mielínicas o amielínicas? ¿Mielínicas o amielínicas? ¿Mielínicas o amielínicas? Amielínicas, muy bien. ¿Y las amielínicas son de conducción rápida o de conducción lenta? Lenta, muy bien, lo has estudiado. ¿No es cierto? Y las fibras de la función motora somática, doctora, ¿qué tipo de fibras son? ¿A, B o C? A. ¿Sí? ¿Qué o C? A. ¿Y las fibras A son de conducción rápida o lenta? ¿No es cierto? Muchas gracias. ¿Ya? Bien, entonces, recordad, ¿no es cierto? Estamos hablando de sinapsis químicas. Vemos que las sinapsis químicas no solamente son entre una neurona presináptica y una neurona posináptica, sino que también puede ser entre una neurona presináptica y una fibra muscular, sea esquelética, lisa o cardíaca. Y cuando veamos la parte de endocrino, también puede ser una célula efectora como una célula blanca. ¿Ya? Bien. Acá lo que estamos hablando es la hipersensibilidad por denervación, solamente por cultura general. Entonces nos dice que cuando hay la lesión, ¿no es cierto?, de un axón, ¿sí?, la parte distal, o sea, este es el nivel de lesión, se corta un axón, la parte distal a la lesión se degenera, se desintegra. Eso se llama degeneración valeriana. Y se debe, ¿por qué? Porque toda la maquinaria metabólica está a nivel, ¿no es cierto?, del cuerpo de la neurona. Entonces pierde contacto y esta parte distal, como dice acá, la degeneración antelógrada, es la degeneración valeriana. ¿Ya? Y vemos que la neurona, el cuerpo de la neurona también experimenta cambios. El núcleo migra hacia la periferia, el cuerpo de la neurona se hace más grande. Y vemos acá cómo todo el sistema de retículo endoplasmático rugoso se fragmenta, eso se llama cromatólisis. ¿Sí? Vemos que hay intentos de regeneración, o sea, hay brotes regeneradores que buscan seguir el mismo trayecto del nervio, pero esto siempre se ve interrumpido por la formación de tejido cicatricial. ¿No es cierto? Es por eso que muchas personas con un traumatismo vértebro-medular generalmente les cuesta después recuperar la movilidad de los miembros inferiores. O sea, hay intento de regeneración, pero el tejido cicatrizal impide, ¿no es cierto?, que estos axones puedan llegar nuevamente, ¿no es cierto?, hacia el nervio. ¿Ya?
Ahora, la hipersensibilidad por denervación es más algo que se hace a nivel experimental, farmacológico. O sea, yo doy un fármaco como es la reserpina que bloquea, ¿no es cierto?, los receptores, por ejemplo, de las catecolaminas. Entonces vemos que cuando hay este bloqueo y luego quitamos la reserpina, el músculo se vuelve más sensible a la acción del neurotransmisor. Eso se llama hipersensibilidad por denervación. ¿Y esto es por qué? Porque cuando hay una denervación, una respuesta del músculo va a ser expresar mayor cantidad de receptores, ¿no? O por otro lado va a disminuir, va a aumentar la recaptación de neurotransmisores. ¿Ya? Pero solamente con un tema de... Bien, ¿preguntas hasta ahí? Ninguna. ¿Nada? ¿No hay preguntas? Bien, vamos a tomar 10 minutos de receso y vamos a avanzar un poco en la parte de lo que es la transición somatosensorial, tacto, dolor y presión. Ya son las 6, la clase está recibiendo, ¿no? 7:40, tomas un receso y de continuamos con la clase, ¿ya? 6:49. Vamos a hablar sobre la neurotransmisión somatosensitiva. Ya básicamente vamos a hablar de tacto, dolor y temperatura. ¿Ya? Hay un aspecto también que es la propiocepción, pero que está a cargo de los usos musculares, que viene a ser cómo tenemos conciencia de la disposición de nuestros elementos corporales en el espacio, pero eso lo vamos a ver ya en la parte del control de la postura y del movimiento. Entonces, cuando nosotros hablamos de los sentidos, creo que muchos nos vienen a la memoria los sentidos que hemos aprendido en el colegio, ¿no es cierto? Vista, oído, tacto, gusto, olfato, ¿sí? Esos son los sentidos que llegan a la conciencia. El siguiente cuadro es para mostrar que hay receptores sensitivos que no llegan a la conciencia, pero por ejemplo regulan, ¿no?, o llevan información sobre las concentraciones de gases, de oxígeno a nivel de la sangre, ¿no? Llevan información también sobre los estímulos luminosos, lo van a detallar más ustedes en la práctica. Pero también ven que el tema importante es el término receptor sensitivo. Pues cuando veamos receptor es un término muy amplio dentro de la fisiología. Porque una cosa es un receptor sensitivo y una cosa es un receptor hormonal. ¿No? Si ustedes me dicen un receptor hormonal, es una proteína que está presente en la célula a la cual se va a unir una hormona para producir una respuesta. En cambio, el receptor sensitivo lo vamos a entender como un transductor. O sea, es el encargado, primero, hemos dicho, ¿qué tipo de energía es la que reconoce el sistema nervioso? ¿Ah? Eléctrico. Hemos visto que en el sistema nervioso cualquier estímulo tiene que ser transformado en un potencial de acción o un potencial electrotónico, que es corriente eléctrica, porque el sistema nervioso solamente conoce de corriente eléctrica. Entonces, los receptores sensitivos son transductores, o sea, son los encargados de transformar las diferentes formas de energía en un potencial de acción o un impulso eléctrico. Por ejemplo, los conos y bastones son fotorreceptores, están en la retina. Su función, ¿cuál es? Transformar una energía electromagnética como es la luz en un impulso eléctrico. Los corpúsculos de Pacini son mecanorreceptores, que los entendemos principalmente en la yema de los dedos. ¿Cuál es su principal función? Transformar una energía mecánica como es la presión en un impulso eléctrico. ¿Sí? Entonces vamos sintiendo esos ejemplos, la diferencia entre receptores. Y vemos entonces acá, cuando hablamos de la transmisión neurosensitiva, empezamos siempre hablando sobre los mecanorreceptores cutáneos. ¿Sí? Estos son los encargados de transformar la energía mecánica en un potencial de acción. Y los más conocidos siempre son el corpúsculo de Meissner, las células de Merkel, los corpúsculos de Pacini, las terminaciones nerviosas. Dicen que son los nervios sensitivos. Ahora, para ubicarnos,
Estos corpúsculos de Meissner, estas células de Merkel, estos corpúsculos de Pacini, estas terminaciones nerviosas de Ruffini, ¿qué son? ¿A quién le pertenece? ¿Ah? No, ¿a quién? Parte de quién son. Eso es lo que quiero primero para entender. Porque yo les había hablado, ¿no es cierto?, de que es importante, vamos a hablar de la neurona célula-unipolar, ¿no es cierto?, que viene a ser la neurona de la raíz del ganglio dorsal. Y voy adelantando algo para tener mejor comprensión del tema, ¿ya? No van a ser neurólogos, o algunos lo serán, pero por lo menos nosotros, cuando vemos la parte de fisiología nerviosa, ¿no?, y sobre todo cuando veamos la parte clínica, yo les voy a pedir, y siempre se lo digo, que solamente de todo, porque veo que nos se ha quedado mucho, me quede 3 vías, ¿ya? La vía piramidal, la vía del cordón posterior y la vía espinotalámico anterolateral. ¿Acordarán? Piramidal, espinotalámico anterolateral y cordón posterior. Entonces, como les decía en el grupo de práctica, nosotros, como ciencia de la salud, nos regimos de las ciencias naturales, ¿no? Y les ponía como ejemplo, no conocerán, porque no conocen la mayoría, Karl Marx, que fue un judío alemán, el creador del marxismo, tuvo un error, nació en 1870, cuando estaban en apogeo, en la ciencia, o sea, los avances de la medicina, de la biología, en el siglo XIX, fueron fabulosos, o sea, la humanidad estaba embebida en el descubrimiento de las ciencias naturales. Y nosotros cuando estudiamos las ciencias naturales, lo que buscamos es encontrar esas leyes, ¿no es cierto?, que gobiernan los fenómenos naturales, porque si entendemos esas leyes es más fácil entender todo, que no se aplican a las ciencias sociales, y se fue su error. Entonces nosotros vamos a acordar de principios, ¿ya? Primer principio, que quiero que se acuerden, que todo lo que es sensitivo es aferente y todo lo que es motor es eferente. ¿Qué significa? Lo sensitivo va de la periferia hacia el sistema nervioso central y lo que es motor es eferente, va del sistema nervioso central hacia la periferia. ¿Sí? Primer idea. Luego, la ley de Bell-Mayen. Todo lo que es sensitivo va a ingresar por la raíz dorsal. Y todo lo que es motor va a salir por la raíz ventral. ¿Sí? Nos quedamos con eso. Entonces, para ir adelantando, ¿por qué quiero que se acuerden? Yo quiero con un preámbulo para terminar. Porque cuando nosotros sabemos la vía espinotalámico anterolateral, es la encargada de llevar información termoalgésica, dolor y temperatura. La vía del cordón posterior, que ustedes me van a hablar el jueves, lleva la información propioceptiva de tacto y presión. Son vías aferentes, porque son vías sensitivas, van de la periferia hacia el sistema nervioso central, porque tienen que llevar la información, ¿no? Y la principal vía motora, también quiero que se acuerden, la vía piramidal. La vía piramidal está constituida por 2 neuronas. Una en la corteza motora. A ver, ¿dónde está la corteza motora? Y la segunda neurona motora en el asta anterior de la sustancia. ¿Ya? Entonces, ¿qué es importante? Que la vía piramidal, las vías motoras son descendentes, van de la corteza hacia la motoneurona del asta anterior, hacia el músculo. Y las vías sensitivas son ascendentes, van de la periferia hacia el sistema nervioso central. Que para que entiendan esta parte cuando la lean, las vías sensitivas que le digo siempre van a estar constituidas por 3 neuronas, ¿ya? Tanto de la vía del cordón posterior como espinotalámico anterolateral. Y para hacer la fase, en las dos, la primera neurona sensitiva, ¿dónde está siempre en esa? ¿Ah? No. Para que les quede.
La primera neurona sensitiva siempre está en el ganglio de la raíz dorsal y la tercera neurona sensitiva siempre está en el tálamo. Lo que varía es la posición de la segunda neurona sensitiva. En la vía termoalgésica está en el asta posterior y en la vía propioceptiva del cordón posterior está en los núcleos de Golgi de brazo. Para que lo entiendan mejor, siempre. Luego ustedes me lo van a desarrollar en la práctica. Y al final el neurólogo lo que hace es eso, o sea, cuando ustedes van, lo primero que va a hacer el neurólogo cuando hay emergencia es evaluar esas 3 vías. Y para eso, lo único que va a usar es su martillo. ¿Han visto el martillo de los neurólogos? Sí, su martillito, le sacas el potito, una brocha y una aguja. ¿Por qué? Porque con los reflejos te va a evaluar la vía piramidal, la vía motora, con el pinchecito, la aguja te va a evaluar la vía espinotalámico anterolateral, te está evaluando el dolor, y con la brochita te está evaluando la vía propioceptiva, la del cordón posterior. Y con eso él inicia su orientación diagnóstica, y con eso solamente, con esas 3 vías, es que va a orientar los exámenes. Entonces, si bien no van a ser neurólogos y han llevado neuroanatomía, espero al menos que se puedan correr esas 3 vías. La vía piramidal, porque eso lo voy a machacar duro. La vía piramidal, la vía del cordón posterior, la vía espinotalámico anterolateral. Una es la principal vía motora, la piramidal. Cordón posterior lleva principalmente propiocepción, tacto y presión. Y la vía espinotalámico anterolateral, dolor y temperatura. ¿Ya? Y eso lo van a tener que dibujar. Porque probablemente yo lo voy a preguntar en el examen como síndrome medular. O sea, dependiendo del déficit, una búsqueda de la lesión. Pero quiero que lo tengan bien. Y también les va a ayudar a entender, conociendo estas vías, estas 2 vías, les va a ayudar a entender toda la parte de dolor, temperatura y tal. Todo. Hasta la modulación del dolor. ¿Ya? Entonces, cuando vean esta parte, para el día jueves, recordar, como el curso mnemotécnico, que las vías sensitivas siempre las tanto de dolor, temperatura como de la propiocepción. La primera neurona está en el ganglio dorsal y la tercera está en el tálamo. Y el tálamo es donde se proyecta hacia la corteza sensitiva. ¿Dónde está la corteza sensitiva? Doctor, ¿dónde está la corteza sensitiva? Pues dicen, ¿qué lóbulo que está? Frontal, parietal, occipital, temporal. Frontal. ¿Qué dice, doctora? Occipital, temporal. ¿Qué dice temporal? Tú tienes su virus. ¿Dónde está la corteza sensitiva que recuerdas? ¿En qué lóbulo? Frontal. ¿Qué dice, doctor? Frontal. ¿Qué dice? Temporal. ¿Tú qué dice, doctora? Parietal. Acuérdense siempre, hay una censura, hay una censura central. Entonces hay un giro precentral, como decía, frontal ascendente, ahí está la corteza motora, y en el giro poscentral, parietal, está la corteza sensitiva. Ahí donde llega la información de la propiocepción, del tacto, de la presión, del dolor y la temperatura para ser interpretado, y de acá salen las órdenes para el movimiento. ¿Ya? Lo vamos a dejar ahí. Entonces, para el día jueves, con el grupo de transmisión sináptica, transmisión neurosensoriales, y para el grupo también este mismo tema para el próximo martes. ¿Preguntas hasta ahí, doctores?